Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar de una herramienta que es algo extensa en realidad, pero creo que es una herramienta que vale mucho la pena que dediquemos ese tiempo y esta atención, dado que vamos a ver mucha información y que puede ser muy útil, ya no tanto desde la perspectiva de la empresa, sino también desde una perspectiva de nosotros como personas que queramos invertir. A fin de cuentas podemos ser inversionistas independientes en nuestra vida personal, por lo tanto también nos es de utilidad toda esta información que vamos a estar viendo al respecto de la identificación de portafolios de inversión óptimos. Y bueno, sabemos que para nosotros empezar a considerar ese tipo de situaciones en las cuales vamos a comenzar a invertir en portafolios de inversión o queremos invertir un capital que tengamos ahorrado, hace sentido que nos acerquemos con las instituciones y busquemos las mejores propuestas y que se nos brinde este mejor trato, básicamente, que las comisiones sean mínimas, que los accesos a los activos sean de una forma más eficiente, que no tengamos tantas restricciones. Y bueno, en la medida que nosotros tenemos un perfil de inversionistas, el cual los fondos de inversión y básicamente los brokers deseen tener clientes más como nosotros, ya sea por la situación que tenemos, las características de este capital, a lo mejor lo vamos a dejar mucho tiempo invertido, lo cual también para estos fondos es muy importante y muy atractivo, o tal vez porque tengamos cantidades de dinero muy elevadas. Mientras tengamos mayor necesidades de liquidez, que de repente necesitamos sacar ese capital en periodos a lo mejor no tan definidos, y también en la medida en la que ese capital sea más pequeño, vamos a básicamente obtener peores tratos, peores propuestas en comparación que con aquellas otras instituciones que cuentan con estas variables desde una perspectiva distinta, que cuentan con más capital y ese capital lo tienen destinado o no lo necesitan en un buen rato. Entonces, vamos a ver desde una perspectiva básica, creo que es oportuno que consideremos, que conozcamos desde la raíz cómo se desarrollan estos portafolios de inversión óptimos y que tengamos una línea de desarrollo clara y coherente a través de toda esta metodología y de esta lección. Entonces vamos a empezar con la covarianza y correlación por estados del mercado. En este caso, vamos a ver diferentes proyecciones de estados del mercado. Vemos un estado de depresión, un estado de recesión, un estado con normalidad y un estado con boom, que básicamente es una expansión económica muy marcada. Y en este caso vamos a ver cuál es el retorno de cada uno de estos escenarios, que es el que tenemos en esta columna. Este retorno lo vamos a multiplicar por la probabilidad de cada uno de estos estados para conseguir cuál es este producto y de esta manera identificar este retorno esperado de este activo que estamos analizando. De esta manera, el retorno esperado en cualquiera de los escenarios que se presenten, en promedio, el retorno que más se asemeja a cualquier situación que pueda presentarse es este que tenemos aquí de punto 175. Este es un ejemplo meramente ilustrativo. Pudiéramos estar hablando de un retorno mensual, de un retorno trimestral, no lo sé. Por lo general siempre estamos hablando de cuestiones anuales, pero bueno, solamente hago esta mención, dado que en este escenario, por ejemplo, un retorno esperado del 0.175 significaría un retorno del 17.5%. En este caso, si estuviéramos hablando de un año, eso significa que este activo nos estaría proporcionando en promedio ese retorno, que es bastante jugoso, desde luego. Vamos a ver que para identificar y conocer esta covarianza, tenemos que identificar la desviación del retorno esperado, es decir, en cada uno de estos escenarios, qué tanto se alejan del retorno esperado, que es básicamente lo que tenemos en esta columna. Entonces tenemos que la desviación es esta que tenemos aquí, y esta desviación, al elevarla al cuadrado, podemos evitar que al sumarla nos dé cero, como vemos aquí abajo a la derecha, y podamos identificar esta desviación estándar de cada uno de estos puntos con relación a el valor esperado, que es este. Si nosotros multiplicamos este mismo valor por sí mismo, tenemos esta desviación al cuadrado, y si nosotros en este escenario, conforme a la posibilidad de que ocurra cada uno de estos escenarios, se lo agregamos al valor,
vamos a ver que el producto que tenemos es este que tenemos aquí, y la suma de todos estos escenarios nos daría como tal la varianza, que básicamente la varianza nos dice cuál es este riesgo o qué tanta volatilidad hay de acuerdo a cada uno de los escenarios con relación a su probabilidad de ocurrencia y al número o al retorno que se espera en cada uno de ellos. De esta forma es que tenemos esta varianza que tenemos marcada aquí, y asimismo vemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que la desviación estándar es la que tenemos aquí, ¿no? Básicamente la desviación estándar es de 25.86%. Una vez dicho esto, vamos a desarrollar este mismo análisis, pero ahora desde la perspectiva de la empresa B. Sabemos que la desviación estándar en cada uno de estos escenarios representa el riesgo o la volatilidad que tiene cada uno de estos activos con relación a sus escenarios. Y para calcular la covarianza y correlación, necesitamos calcular el producto de las desviaciones del retorno, multiplicar este producto por la probabilidad del estado de la economía y luego sumar para encontrar la covarianza. Al hacerlo, encontramos esto que tenemos enseguida, en donde vemos nuevamente el estado de economía, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos estados, la desviación del retorno de la empresa A de su valor esperado, lo cual desarrollamos en la tabla de arriba, y de la misma forma la desviación del retorno de la empresa B de su valor esperado, que es la columna que tenemos aquí arriba de el activo B. Si multiplicamos ambas desviaciones, vamos a obtener el producto de las desviaciones en correlación del activo A y el activo B. Por lo tanto, tenemos estos resultados que tenemos aquí. Y básicamente, al multiplicar estos valores por cada uno de las probabilidades de los estados esperados, vamos a poder obtener el porcentaje relacional a la covarianza de cada uno de ellos. Al sumar todos estos valores tenemos la covarianza. Quizá pueda parecer algo complejo, algo complicado, pero enseguida vamos a ver cómo podemos interpretar esto y vamos a ver que en realidad la covarianza la estamos desarrollando, la estamos determinando, porque esta covarianza nos va a ayudar a determinar esta correlación. Dado que la correlación es la covarianza dividida por el producto de las desviaciones estándar, la correlación entre las empresas A y B básicamente es esto, que se divide entre la desviación estándar del producto B, que se multiplica por la desviación estándar del producto A. Y de esta manera tenemos esta correlación que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a ver cómo interpretamos esta correlación. Aquí abajo tenemos algunos lineamientos que nos pueden dar alguna noción. Una correlación positiva alta podría indicar que los activos son similares en términos de riesgo y rendimiento, y por lo tanto tener ambos activos en una cartera podría no contribuir significativamente a la diversificación. ¿Por qué? Porque cuando un activo sube, el otro activo también sube, por lo tanto, pues el riesgo sigue siendo el mismo, ¿no? Es independiente, como si ambos activos fueran pues un mismo activo, porque cuando la economía sube, pues este activo sube, y cuando la economía baja, también ambos activos bajan. Por otro lado, vemos que una correlación negativa podría ser deseable en una cartera, ya que cuando un activo está perdiendo valor, el otro tiende a ganar este valor, lo cual puede ayudar a reducir el riesgo total de la cartera. Entonces vemos que cuando uno sube, el otro baja, y eso genera esta diversificación natural, que es una cobertura de riesgo natural que se genera a través de esta diversificación. Y vemos que una correlación cercana a cero es también beneficiosa para la diversificación, ya que los rendimientos de los activos no están fuertemente vinculados, lo que contribuye a un menor riesgo de cartera. En este escenario no se genera esta cobertura como estábamos mencionando, pero va a haber ocasiones que cuando un activo suba, el otro activo también suba, a la vez que se pueden presentar situaciones en las que cuando un activo suba, el otro activo baje. Entonces, no hay una tendencia definida correcta para estos escenarios como en los dos escenarios anteriores. Entonces, cuando tenemos una correlación cero, también podemos aportar y contribuir a esta diversificación, porque cuando una empresa pierda o cuando un activo pierda valor, el otro activo en ocasiones puede perder valor, pero también en ocasiones puede generar esta cobertura, lo cual genera una diversificación natural de nueva manera. Y vamos a continuar con la información que tenemos en este descargable, y que enseguida vamos a seguir viendo información relacionada a la covarianza y a la correlación.
En este caso tenemos esta presentación de cómo puede ser el retorno de un mercado a través de, en este caso son años, pueden ser meses, pueden ser inclusive días. Este ejemplo está súper simplificado y corto, pero pueden hacerse estos desarrollos, por ejemplo, con movimientos diarios y con proyecciones mucho más prolongadas. Pero vamos a ver que el retorno de una acción con relación al mercado lo tenemos a un lado, entonces vamos a poder determinar esta covarianza y esta correlación de una forma tan sencilla como utilizar una fórmula de forma directa con esta herramienta de Excel, aunque estas fórmulas para determinar estas covarianzas y correlaciones son fórmulas básicas de cajón, por lo tanto cualquier otro software de análisis de datos también nos va a permitir hacer esta determinación de forma directa. Entonces vamos a ver cómo podemos determinar la covarianza de forma directa y de la misma forma la correlación. En este escenario vemos una correlación positiva alta, lo cual, según vimos hace un momento, significa que cuando el mercado sube, esta acción también va a subir y viceversa. Lo podemos comprobar en los momentos, por ejemplo, en los que hay caídas de precio. Cuando el mercado ha bajado, la acción baja, y en todos los otros escenarios, cuando el mercado sube, la acción también sube. Vamos entonces avanzando y vamos a profundizar un poco más en este análisis de covarianza y correlación. Vemos que la principal diferencia entre la covarianza y la correlación es la interpretación. La covarianza es un número no estandarizado que meramente significa que no nos dice nada muy particular, nada que podamos comprender o interpretar de forma clara. Y vemos que puede surgir una gran covarianza porque la varianza de las dos variables es grande o debido a una fuerte relación entre las dos variables. Voy a hacer esto un poco grande. Y vemos que, por lo tanto, la única interpretación que podemos tomar de la covarianza es la dirección, ya sea positiva o negativa. Nuevamente interpretar si un activo tiende a subir cuando el otro activo también tiende a subir o viceversa. La correlación está estandarizada y estará entre -1 y 1, es decir, la correlación ya puede ser interpretada y comprendida por nosotros de una forma más sencilla. Cuanto más cercana sea la correlación a -1, más fuerte será la relación negativa entre las variables, y cuanto más cercana sea la correlación a 1, más fuerte será la relación positiva entre las dos variables. Por lo tanto, la correlación mide tanto la dirección como la magnitud de la relación entre las dos variables. Si una correlación es positiva, pero no se acerca tanto al 1, imaginemos que es 0.3 o 0.10, eso significa que esa correlación no tiene una correlación tan marcada, tan definida, a pesar de que es positiva, no nos genera o no podemos interpretar una relación de forma confiable. Y lo mismo si es una correlación que está, por ejemplo, en -0.3 o -0.1, tampoco podemos asegurar que se puede generar una cobertura desde una perspectiva confiable. Sin embargo, no confundamos lo que es una cobertura con lo que es una diversificación, ya que como vimos, en la medida en la que tengamos diferentes activos con correlación 0, se puede generar esta diversificación, así que en la medida en la que tengamos más activos con correlación 0, esta diversificación se amplía y se genera esta cobertura natural desde una perspectiva financiera, ahora generada por la naturaleza y el promedio de la naturaleza de todos los activos que estamos metiendo en ese portafolio de inversión. Por otro lado, vamos a ver la correlación y la diversificación y nos preguntamos, entonces, ¿por qué es importante la correlación para la diversificación? Y vemos que la correlación y la covarianza, en su caso, miden cómo dos activos se mueven juntos. En igualdad de condiciones, cuanto menor sea la correlación entre dos activos, mayor será el beneficio de la diversificación. Si piensa en dos activos con una correlación negativa, como un activo tiene un rendimiento por encima de su promedio, el otro activo tendrá un rendimiento por debajo de su promedio. Esto suavizará los rendimientos de una cartera de estos dos activos. Entonces podemos interpretar que una correlación negativa que se acerca a -1 significa que se genera una cobertura financiera, que significa que cuando un activo sube, el otro baja, y cuando una correlación está cercana a 0, se genera la diversificación, lo cual no nos asegura que se está generando una cobertura, pero implica una disminución del riesgo, dado que de forma natural los activos tienen comportamientos diferentes. Sin embargo,
si los activos tienen una correlación positiva, ya que un activo tiene un rendimiento por encima de su media, el otro activo también tendrá un rendimiento por encima de su media, por lo que hay menos beneficios para la diversificación y se amplía el riesgo. Si sabemos que estos activos no tienen tanta volatilidad y se espera que sean rentables, pues quizá dado ese caso específico, valga la pena pues llevar a cabo esta formulación de este portafolio de inversión. Sin embargo, por lo general, los activos no tienden a ser así, o los activos que generan estos beneficios constantes positivos son tal vez activos basados en deuda o basados en otros activos que no generan tantos rendimientos constantes, y básicamente los activos que generan rendimientos superiores tienden a tener mayor volatilidad y por lo tanto mayor riesgo. Y vemos un ejemplo que para una aplicación, piense en GM y Ford, ambos son fabricantes de automóviles y se esperaría que tuvieran una alta correlación porque muchos de los riesgos específicos de la empresa que afectarían a GM también afectarían a Ford. Es decir, cuando GM sube, Ford sube y viceversa. Sin embargo, es menos probable que GM comparte el riesgo específico de la empresa con Microsoft, por lo que esperaríamos que GM y Microsoft tengan una correlación más baja que GM y Ford y por lo tanto tengan un mayor beneficio de diversificación. De modo que cuando GM sube, pues quizá Microsoft sube, pero dado otras circunstancias, o quizá Microsoft baje, y básicamente vemos que no hay una relación directa entre el comportamiento de la variable de GM y el comportamiento de Microsoft. Continuando, vamos a ver este nuevo ejercicio de rendimiento y desviación estándar del portafolio. En este escenario tenemos ambas acciones en una tabla. Tenemos el retorno esperado, su riesgo, su desviación estándar y la proporción que conforman en un portafolio de inversión. En este caso tenemos que la correlación es de el punto 10. En la parte de abajo de este ejercicio vamos a poder ajustar esta correlación para ver cómo es que la correlación afecta el rendimiento y el comportamiento de cada una de estas acciones. Y vemos que en este escenario que tenemos aquí, el rendimiento esperado es de 9.4%, la desviación estándar del portafolio es de 0.18 y la varianza es de 0.03. Por lo tanto, vamos a ver que el rendimiento esperado y la desviación estándar de estos dos activos que vimos para varios pesos de cartera es, en la medida, en este caso tenemos las proporciones de acciones A. Si tenemos 0% de acciones A, eso significa que el 100% de la cartera son acciones B. Por lo tanto, el retorno esperado es meramente el retorno de las acciones B, y lo mismo con el riesgo. En la medida que vamos agregando cada vez más porcentaje de peso de las acciones A, vamos viendo cómo ese retorno esperado se va promediando conforme a las acciones A y las acciones B. En este caso, en el punto en el que tenemos la mitad de acciones A y la mitad de acciones B, tenemos este rendimiento que tiene 2.5 puntos menos que el escenario de puras acciones B. Así como el riesgo también ha disminuido de forma significativa. Y en la medida en la cual vamos incrementando aún más el peso de las acciones A, en este caso tenemos el 100% de las acciones A, lo que significa que el 100% del portafolio es meramente acciones A, por lo tanto tenemos el rendimiento de las acciones A y su riesgo asociado también en este lado. Y es así que vamos a llegar con este cuestionamiento. Entonces, ¿cómo es el conjunto de oportunidades para estos dos activos? Abajo verás, para examinar cómo un cambio en la correlación afectará la forma del conjunto de oportunidades, cambie la correlación. Entonces, vamos a ver cómo se presenta esta gráfica. Tenemos esta nueva correlación. Básicamente, si yo pongo aquí, en vez de una correlación de 0.1, ponemos una correlación de 0.11, vamos a ver cómo tiende levemente a cambiar esta gráfica, pero si yo me subo acá arriba, en donde teníamos la correlación, ya se ajustó esta correlación. Si regresamos, vamos a poder jugar y ver cómo es que cambia esta variable el resultado del rendimiento y el riesgo con relación a ambos activos. Por lo tanto, en este caso vemos, tenemos una correlación de 0.11. Si yo cambio esto a 0.12, hace un leve ajuste. Si yo cambio a 0.20, vamos a ver cómo esta
curva se tiende a aplanar, lo cual significa que cada vez más se va haciendo más un crecimiento más directo y esta volatilidad o este riesgo comienza a ser cada vez más directo. En el lado izquierdo tenemos el retorno del portafolio y en el lado derecho la volatilidad, que es el riesgo. Entonces, hay muchos inversionistas que tienden o cual su hipótesis de inversión es minimizar el riesgo, por lo tanto, para ellos les es conveniente que esta línea esté más pegada del lado izquierdo, dado que eso implica una disminución del riesgo, pero hay otros inversionistas que buscan que el riesgo, o más bien la relación con el rendimiento y el riesgo que se tiene en la cartera, sea cada vez más grande. Por lo tanto, en la medida que esta gráfica pueda estar de este lado superior izquierdo, es la mejor zona en la cual se pudiera identificar un portafolio de inversión. Que yo, en lo personal, yo comparto esa hipótesis. Más adelante vamos a ver cómo podemos llegar a identificar portafolios que puedan llegar a esta zona a través de la razón Sharpe. Pero vamos a seguir analizando. Tenemos aquí una correlación de punto 2. Si yo pongo una correlación de punto 5, vemos cómo esto nuevamente se tiende a suavizar. Si yo pongo una correlación de punto 99, casi una correlación perfecta, vemos cómo el riesgo, esta linealidad es casi directa, lo cual implica que pues existe bastante riesgo, ¿no? Cuando un activo sube, el otro sube y no hay un contrapeso o no hay de cierta forma algún promedio que implica que esta línea no sea tan directa. En ese sentido, si yo pongo aquí una correlación, por ejemplo, del punto de menos punto 90, vamos a ver, vemos como el riesgo, ¡pum!, la línea se va para el lado izquierdo, lo cual implica que existe un alto contrapeso y hace que esos activos, el riesgo de un activo y el riesgo del otro, generen esta cobertura financiera. Vamos a poner menos punto 7, lo cual ahora sí podemos ver cómo se presenta al interior de la gráfica. Y como comentaba, hay inversionistas que su hipótesis de inversión es que esta curva esté lo más pegada al lado izquierdo posible, y hay otros inversionistas que yo estoy de acuerdo con esa postura, que buscan que esté más pegada al lado izquierdo superior. Es decir, el mejor punto sería un punto aproximadamente aquí, en donde estoy poniendo mi cursor. Y si ponemos una correlación de menos 0.5, por ejemplo, vemos cómo cada vez en la medida en la cual esta correlación tiende a disminuir, esta curvatura tiende a ser menos pronunciada, por lo tanto la cobertura financiera no está tan marcada, y en la medida en la cual nos acercamos a cero, tenemos una diversificación más presente de una forma natural. Y bueno, básicamente de esta manera podemos analizar y comprender cómo es que influye la correlación al respecto de el retorno y la desviación de dos activos. Entonces, bueno, si yo quito este valor que tenemos aquí, básicamente se va a poner la fórmula con el 10% que tenemos en la parte superior, que es este que tenemos aquí. Así que si gustas venir y ver cómo se comportan estos activos con diferentes correlaciones, tienes este archivo descargable que te puede ser de mucha utilidad. Pero antes de avanzar, vamos a ver estas anotaciones que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo encontramos la cartera de varianza mínima? La mejor manera es usar Solver. Selecciona resolver con la opción de minimizar la celda de valor de la varianza o la desviación estándar, dado que el punto en el que la varianza es mínima también es el punto en el que la desviación estándar es la mínima. Por lo tanto, no importa cuál de las dos variables seleccionemos, vamos a intentar minimizar estas variables cambiando la proporción de la acción A. Por lo tanto, venimos aquí en donde tenemos los datos y, como sabemos, vamos a irnos a datos, Solver. Tenemos seleccionado el objetivo de la varianza, lo vamos a poner en minimizar para efectos de que se pueda hacer este cálculo bien. Me voy a venir aquí y voy a poner, por ejemplo, un 50% para cada uno de los activos. En este caso tenemos el 50% para la acción A y el 50% para la acción B. De esta manera es que ahora sí podemos venirnos a datos, Solver, minimizar, cambiando la celda de la proporción del activo A, y le vamos a poner en resolver.
aceptar, y es así que el solver nos identifica que el punto en el cual el riesgo se minimiza, es decir, la volatilidad se minimiza, es este punto en el cual tenemos un 92% de las acciones A, por lo tanto, un 8% de las acciones B, que es este escenario que tenemos aquí en la gráfica, ¿no? Por lo tanto, si tu hipótesis de inversión es minimizar la volatilidad, minimizar el riesgo, este sería el mejor escenario para estos dos activos bajo tu perfil de inversionista. Y vamos a continuar. Vamos a ver ahora el efecto de la diversificación. Vemos que en un portafolio bien elaborado, la desviación estándar del portafolio es inferior al promedio ponderado de las desviaciones estándares de los valores que lo conforman. Esto es algo que ya explicamos, básicamente que el riesgo es inferior debido a que de forma natural todos los activos se comportan de forma distinta. Sabemos que el rendimiento esperado del portafolio es un promedio ponderado de los rendimientos esperados de los valores individuales. Por lo tanto, obtenemos un tipo de resultado de la desviación estándar de un portafolio diferente al que logramos del rendimiento esperado de un portafolio. Esto significa que, como vimos en el ejemplo anterior, poniendo el 92% del portafolio en las acciones A, el riesgo se minimiza, y no que si pusiéramos la mitad del capital en un activo y la mitad en el otro. Básicamente, el hecho de identificar esta minimación, este punto en el cual se minimizan los riesgos, implica que la volatilidad va a ser inferior. Y es así que la desviación estándar del portafolio es inferior al promedio ponderado de las desviaciones estándares de los valores que lo conforman. Esto es debido al efecto de cobertura brindado por la diversificación. Y vemos también que el efecto de diversificación es válido siempre que la correlación no sea perfecta, siempre que esta correlación sea inferior a 1. Además, vemos que la idea precedente se puede ampliar al caso de muchos activos, es decir, en tanto las correlaciones entre pares de valores sean inferiores a 1, la desviación estándar de un portafolio de muchos activos es inferior al promedio ponderado de las desviaciones estándares de los valores individuales. Básicamente significa que en la medida que agregamos más activos que no tienen relaciones o correlaciones directas entre sí, esta diversificación va a ser una diversificación con mayor peso y por lo tanto, dadas las naturalezas de todos estos activos, esta cobertura financiera va a ser más confiable. Si avanzamos, vamos ahora a ver la beta, que es la beta de riesgo. Básicamente sabemos que la beta es esta pendiente que tanto cambia un activo con relación al mercado. Si el mercado cambia, por ejemplo, un 1% y tenemos una beta de 2, eso significa que esta empresa sube un 2% por cada un 1% que el mercado sube. Por lo tanto, es un activo mucho más riesgoso. Cuando el mercado pierde un 1% de valor, este activo también va a tender a perder 2% de ese valor. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso es lo que nos permite entender y lo que nos interpreta la beta de riesgo. Que esta beta es la misma beta que utilizamos en la estructura de capital para identificar el costo del capital, y básicamente el riesgo que identificamos con relación al mercado es ese mismo riesgo que utilizamos para generar esta exigencia al costo de capital de los proyectos de inversión. Pero desde una perspectiva de estructura de capital, digo, aquí me puedo cambiar de carril un poco, pero vemos que las betas que determinamos de todas las empresas, como son empresas que ya tienen cierto apalancamiento, son betas apalancadas, y también sabemos que hay una relación entre las betas apalancadas y las desapalancadas, que inclusive en esta formación de oxígeno mostramos cómo podemos apalancar una beta y del mismo modo podemos desapalancar una beta para hacer una conversión. Por ejemplo, si tenemos una empresa pública que conocemos su beta y que es muy similar a nuestra operación y queremos utilizar su beta como nuestra beta, por ejemplo. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, volvemos a este ejemplo y vamos a ver que al estimar la beta, 60 rendimientos mensuales es un número de rendimientos históricos comúnmente utilizados, no porque no haya más información, sino que por lo que vamos a comentar enseguida. Dado que vamos a utilizar un proceso estadístico para estimar la beta, nos gustaría tener la mayor cantidad de datos posible. Sin embargo, cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos se parece la empresa a la empresa actual. Sabemos que las empresas tienden a cambiar su estrategia, tienden a crecer, tienden a cambiar de activos intangibles, de recurso humano, y cada vez más a través del tiempo, inclusive la economía misma va cambiando. Sabemos que la economía es
VICA, lo que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por lo tanto, la economía que vimos hace 5 años puede ser un tanto diferente que la economía que estamos viendo el día de hoy. Y vemos, por ejemplo, con el caso de AT&T, podríamos obtener precios de acciones por más de 100 años, porque es una empresa muy antigua. La pregunta aquí es, ¿AT&T en su forma actual es realmente comparable a AT&T en 1930? Realmente no, y es por esta y otras razones que los rendimientos mensuales de 60 se han vuelto relativamente estándar al estimar la beta de riesgo. Y aquí mostramos una tabla en donde vemos la fecha de adquisición de cada uno de estos valores. Tenemos el Standard & Poor's de esa fecha y el valor, en este caso, de Amazon. Y vamos a ver cómo podemos identificar esta beta de Amazon. Tenemos el rendimiento de cada uno de estos periodos de forma comparativa con el periodo anterior, tanto del Standard & Poor's como con el caso de Amazon. Y al llegar a este punto, vamos a ver cómo el rendimiento de la acción de Amazon y el Standard & Poor's tienen este comportamiento. Tenemos esta gráfica de tendencia, que es esta línea, la cual tiene un comportamiento tal que cada punto tiene una mayor cercanía a cualquier otra línea que podamos trazar encima de este gráfico. Y vemos una pendiente de 1.0856. Esa pendiente es la beta de riesgo de Amazon, lo que significa que cuando el Standard & Poor's sube un 1%, Amazon sube un 1.08%, lo cual es una beta bastante cercana al promedio del mercado del Standard & Poor's. Y también vemos del lado derecho que se suma una intercepción. Eso implica que cuando el mercado tiene un crecimiento de 0, en promedio todas las empresas se mantienen congeladas, no están ni creciendo ni perdiendo dinero. Amazon en este caso tiene un 0.0052, lo cual prácticamente es 0, pero bueno, comento esto porque podemos encontrar empresas que tienen este intercepto más marcado y podemos interpretarlo de una manera más efectiva. Y como tal, pues tenemos trazada esta línea característica que es la que une el comportamiento de Amazon con el mercado, en este caso el Standard & Poor's. Y como comentamos, aquí tenemos la beta, que es la pendiente, y podemos calcularla a través de esta fórmula. Guión pendiente, ponemos el conocido de Y, que en este caso es Amazon, y el conocido de X, que es el mercado, en este caso Standard & Poor's. Por su parte, también podemos hacer el cálculo de este intercepto que tenemos en la gráfica a través de esta fórmula intersección.eje, de la misma forma, y en este caso, pues ya sabemos cómo interpretarlo. Continuando con más herramientas y técnicas al respecto de esta lección, vamos a ver cómo es que podemos determinar este rendimiento esperado de un portafolio. En este caso tenemos un escenario, una simulación, en la cual usted tiene $10,000 para invertir en un portafolio de acciones. Sus opciones son las acciones X con un rendimiento esperado del 13% y las acciones Y con un rendimiento esperado del 8.5%. Si su meta es crear un portafolio con un rendimiento esperado del 11.9%, la pregunta es, ¿qué cantidad de dinero invertirá usted en las acciones X y en las acciones Y? Y básicamente eso, pues de forma lineal podemos generar la determinación. Hay diferentes formas de identificarlo, pero desde una perspectiva aritmética podemos hacerlo despejando esta ecuación y a través de la formulación que tenemos de este lado podemos determinar las proporciones de acciones de X y Y. Y en esta lección no me voy a meter a profundidad en el análisis de esto, pero básicamente es un despeje aritmético, lo cual nos da o nos permite identificar la proporción de acciones de X que nos dan este rendimiento esperado aquí. Y como consecuente, podemos identificar la proporción de las acciones de Y, que es el restante del 100%, y determinar cuántos dólares tenemos que invertir en las acciones X y cuántos dólares en las acciones Y. Ahora vamos a saltar a este otro ejemplo en donde vemos este cálculo de rendimientos esperado y vemos que con base en la siguiente información calculemos el rendimiento esperado. Tenemos dos acciones A y B, diferentes estados de la economía, recesión, normal y boom, un crecimiento económico, y las probabilidades de cada uno de estos escenarios. Vemos que ahora hay más probabilidad de recesión que de boom y la normalidad tiene
un peso de un 55% de ocurrencia. Y por lo tanto podemos generar esta interpretación de estos escenarios. En este caso tenemos el escenario de la acción A, en donde tenemos estos retornos referenciados de la parte superior. Tenemos el producto, que es el retorno multiplicado por la probabilidad, y este producto nos va a permitir identificar el valor esperado más probable de, en este caso, la acción A, que es este que tenemos aquí abajo, lo cual nos permite identificar la desviación del retorno al restar este valor esperado con cada uno de los valores observados en estos escenarios, de la misma manera que ya hicimos en un ejemplo en esta lección. Y de esa manera podemos inclusive llegar a esta desviación cuadrada, que es la multiplicación de esta desviación por sí misma, lo cual nos permite identificar a través de multiplicar esta desviación cuadrada por las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los escenarios. Nos permite, al sumar estos productos, obtenemos la varianza, que básicamente podemos sacarle la raíz para determinar la desviación estándar, lo cual nos dice cuál es el riesgo o la volatilidad de cada uno de estos activos conforme a esta información que estamos viendo en estas tablas. Y aquí vamos a ver cómo es que se comportan cada una de estas acciones. Vemos que la acción A, cuando hay un crecimiento, tenemos un crecimiento del 11%. Cuando estamos en una situación normal, tiene una rentabilidad del 7%. Y cuando hay recesión, no baja tanto, en realidad solamente baja un punto porcentual, lo que significa que quedamos en un 6%, pero si analizamos el escenario de la acción B, vemos cómo se potencia en cada uno de los escenarios. Cuando hay un crecimiento, tenemos un crecimiento del 33%, cuando tenemos una situación normal, tenemos un 13% esperado, y cuando hay una recesión, tenemos un 20% de pérdidas en este caso. Y es por eso que, como vemos en la acción A, tenemos una desviación estándar, es decir, un riesgo esperado, un riesgo asignado a esta acción A muy bajo del 1.62%, y que si nos vamos un poco para abajo vamos a ver que esta acción B tiene una desviación estándar demasiado acrecentada en comparación con esta acción A, lo cual es la interpretación básicamente de estos cambios tan abruptos que estuvimos viendo mencionados en cada uno de los escenarios. De esta forma es que podemos interpretar la desviación estándar y ver cómo cuando hay activos que tienden a tener un comportamiento cada vez más lento, que independientemente de la situación de la economía tienden a mantenerse dentro de un mismo rango, son esos activos que representan, desde una perspectiva de riesgo, representan mucho menos riesgo. Desde luego, esto va de la mano con que una de las premisas de las inversiones son que estos activos que generan rendimientos constantes también son rendimientos bastante limitados con relación a los rendimientos que otros activos, como en este caso la acción B, pudiera llegar. Por ejemplo, en el escenario de boom, vemos que pudiera haber generado un rendimiento del 33%, lo cual es muy superior que cualquiera de los escenarios que tiene la acción A. Y vamos a continuar con esta lección y vemos ahora la razón Sharpe. Aquí es en donde vamos a ver en la gráfica que vimos anteriormente cómo podemos identificar portafolios que estén más apegados en la parte superior izquierda, que tiendan a tener mayor rentabilidad en la medida que tienen menor riesgo, y esta información la vamos a determinar a través de esta razón Sharpe, que desde mi perspectiva es la mejor manera de identificar un portafolio de inversión rentable y sostenible a través del tiempo. En este caso, vamos a ver que esta razón Sharpe es una medida que permite evaluar el rendimiento ajustado por el riesgo de un portafolio de inversión. Básicamente nos va a permitir identificar esos portafolios que son más efectivos relacionando los rendimientos que va a proporcionar con ese riesgo, con esa volatilidad, lo cual es de extrema eficiencia cuando estamos acercándonos a quizá situaciones macroeconómicas con altas incertidumbres. El hecho de que sepamos que estamos invirtiendo en activos que sí generan buenos rendimientos, pero que tienen volatilidades bastante limitadas con relación a los rendimientos que están generando, es una buena forma de generar y formular estos portafolios, aunque bueno, hay que juzgar cada caso pasando de lo general a lo específico y tomar en consideración cualquier variable relacionada. En este caso vamos a ver que la razón Sharpe es la prima de riesgo del portafolio. Como ya sabemos cuál es la prima de riesgo que hemos visto en otras lecciones, la prima de riesgo es el rendimiento menos la tasa libre de riesgo. Básicamente es esa prima, ese rendimiento excedente que nos da el mercado como un premio, por eso es una prima de riesgo, por haber invertido nuestro capital en estos activos riesgosos
en relación con los activos que no tienen riesgo, que por lo general son los certificados de la tesorería. Y esta prima de riesgo la vamos a dividir entre la desviación estándar para generar esta relación del riesgo con el rendimiento. Es así que tenemos esta fórmula que está aquí. Vamos a ver que la razón Sharpe es igual al rendimiento del portafolio menos la tasa libre del riesgo, lo cual dividimos entre la desviación estándar del portafolio. Aunque también es calculada comúnmente utilizando el retorno del activo en lugar de la prima de riesgo, es decir que aquí en la parte superior, en vez de restarle la tasa libre de riesgo, se deje en la fórmula meramente y de forma lineal el rendimiento del portafolio. Cuando esto sea así, la interpretación debe realizarse conforme a esta forma de cálculo. En este escenario tenemos esta forma que pudiera también ser utilizada en el campo. Y continuando vamos a ver que una razón Sharpe positiva indica que el portafolio ha generado rendimientos superiores a la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo asumido. Es decir, que independientemente del riesgo que se está asumiendo, la rentabilidad está haciendo que sea una inversión viable financieramente. Por otro lado, una razón Sharpe negativa nos dice que el portafolio ha tenido un rendimiento inferior a la tasa libre de riesgo de forma directa. Y también vemos que esta razón Sharpe nos es de extrema utilidad a la hora de generar esta comparación entre portafolios. Cuando se compara entre varios portafolios, aquel portafolio con la razón Sharpe más alta es preferible, pues indica que ofrece un mayor rendimiento por cada unidad de riesgo asumido. Es decir, el performance financiero es superior con relación a ese riesgo diferencial que caracteriza cada uno de los portafolios que estamos viendo. Por otro lado, vemos que cuando usamos razones Sharpes utilizando la prima de riesgo, vemos que un valor de Sharpe mayor a 1 generalmente se considera bueno, un valor de 2 se considera muy bueno y un valor de 3 o más se considera excelente. Eso significa que cuando podamos encontrar portafolios con razones Sharpe de 3 o de 2, son portafolios de inversión muy buenos y básicamente nos está diciendo esto que el mercado todavía no ha acumulado suficiente capitalización en esos activos para que los rendimientos se distribuyan lo suficiente y este activo tiende a comportarse conforme a cualquier otro activo de inversión en el mercado. Entonces, cuando vemos esos activos con razones Sharpes muy elevados, pues podemos interpretar una oportunidad buena de inversión. Tenemos esta relación. Sabemos de forma general, una máxima de las finanzas es que cualquier activo, en la medida que se promete mayor rendimiento, también existe mayor riesgo. Es una premisa que se cumple siempre. Sin embargo, en estos casos es cuando podemos asegurarnos y tener mayor certeza de que esa relación se rompe un poco y es cuando podemos encontrar activos que tienden a prometer un poco más de rendimiento con menor riesgo asociado a esa inversión. Entonces, es por eso que me interesaba tanto promover y proponer esta razón Sharpe y también cómo lo vamos a acompañar con todos los otros análisis que hemos estado viendo y enseguida con la siguiente herramienta. Y es por eso que, por lo menos desde mi perspectiva, esta razón Sharpe, y como comentaba, en la medida en la que podamos identificar activos de inversión que prometan mayor rendimiento con menos riesgo, esos son los activos de inversión que más valen la pena, aunque sabemos que pues hay que considerar la situación particular de cada quien. Quizá en algún momento de mi vida yo prefiera menor volatilidad, menor riesgo, tal como comenté en su momento que hay muchos inversionistas que buscan este tipo de inversiones y también vimos como en la gráfica esas inversiones con menor riesgo son aquellas que en promedio pues los valores esperados están más tendientes al lado izquierdo. Y bueno, cuanto mayor sea la razón de Sharpe, mejor ha sido la relación rendimiento-riesgo del portafolio y esta razón es ampliamente utilizada por los inversionistas para comparar la rentabilidad ajustada por riesgo entre diferentes portafolios de inversión. Y para terminar esta lección vamos a ver ahora la identificación de la proporción de activos con Solver. En este caso vamos a ver, tenemos 3 activos de inversión, aquí tenemos sus valores y la fecha correspondiente a cada uno de estos escenarios. También tenemos calculados los crecimientos o decrecimientos en cada una de las observaciones de este lado. Y vamos a ver, aquí tenemos
la formulación de los portafolios de inversión. Tenemos el rendimiento promedio de cada uno de los activos que tenemos aquí. Básicamente, este valor que tenemos aquí es, si subrayáramos todo esto, vemos del lado inferior derecho un promedio de 1.05, lo cual básicamente es muy poco, considerando que aquí estamos mostrando los valores en crecimientos porcentuales. Lo más probable es que esta base de datos sea diaria, entonces hay que considerar que estamos hablando de rendimientos diarios, y es por eso que, por ejemplo, a la hora de identificar la razón Sharpe, no estoy utilizando una tasa libre de riesgo, aunque pudiera hacerlo, pero lo vamos a ver en un momento. Entonces, ya mencioné cuál es el rendimiento de cada uno de estos, y también tenemos el riesgo asociado a cada uno de los activos. En la parte inferior, en este cuadro, tenemos los pesos de cada uno de estos activos en el portafolio, lo cual nos debe de dar un 100% de nuestro capital disponible. Y tenemos aquí una matriz de covarianzas, lo cual nos va a permitir identificar estas correlaciones entre los activos. Y en caso de que queramos hacer un análisis de estos activos en Excel, vamos a ver que para realizar un análisis de covarianzas no formulado, en Excel vaya a datos, análisis de datos y covarianza. Entonces vamos a ir a este punto. En covarianza le ponemos aceptar, y el rango de entrada vamos a subrayar toda esta matriz de los activos al activo 1, 2 y 3. Lo subrayamos, está en columnas, no tenemos rótulos, y vamos a poner un rango de salida de aquí mismo en la parte inferior. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por acá, y le damos en aceptar, y ya nos generó la matriz de covarianzas. De esta forma es que podemos ver que este valor es igual a la varianza que tenemos determinada aquí. Este valor también es igual a este valor que está aquí, y lo mismo con este de acá. Y estos valores son las covarianzas, en este caso la covarianza del activo 2 con el activo 1, en este caso la covarianza del activo 3 con el activo 1, y en este caso la covarianza del activo 2 con el activo 3. Por lo tanto, si queremos completar la tabla, solamente tenemos que igualar de esta forma, desde una perspectiva simétrica, igualar los datos, y de esta forma podemos generar este análisis de covarianzas con Excel. Sabemos que si queremos identificar la correlación de cada uno de esos activos, lo que tenemos que hacer es dividir la correlación de esos activos, por ejemplo, en este caso del activo 1 con el activo 2, que sería esta correlación, lo vamos a dividir entre el producto de las desviaciones estándar de los dos activos, lo cual ya tenemos explicado en la parte superior de este archivo descargable. Además, vamos a ver del lado derecho tenemos, como mencioné, la razón Sharpe mostrada. En este caso, como se mencionó en la fórmula, es el rendimiento entre el riesgo. Si queremos hacerlo de una forma más formal, este rendimiento tendríamos que restarle la tasa libre de riesgo, que sabemos que tenemos valores diarios, por lo tanto tendríamos que utilizar la tasa libre de riesgo entre 365 días para hacer la determinación de este valor. Entonces tendríamos de esta forma, en este caso utilizando una tasa libre de riesgo del 3%, y tuviéramos una razón Sharpe del 3.15%, lo cual, como vimos, es una razón bastante atractiva. Entonces, como estaba anteriormente, es la razón Sharpe sin la tasa libre de riesgo. Solamente hay que tener presentes esa característica. Y en este caso tenemos un portafolio de inversión, es decir, esta razón Sharpe corresponde a estos pesos que tenemos de este lado, y estos pesos están determinados conforme a la maximización precisamente de esta razón Sharpe. Si cambiamos los pesos de los activos, por ejemplo, ponemos aquí un 25%, aquí un 50% y acá otro 25%, solamente para desajustar los valores que tenemos, y de este modo poder aplicar a través de Solver, definir cuál es o identificar cuál es esta razón Sharpe que nos genera una mayor rentabilidad con relación al riesgo. Mi Excel está un poco loco porque utilizamos el Excel, el Solver en la parte superior, pero vamos a bajarnos hasta donde tenemos
esta otra información y ahora sí vamos a utilizar, vamos a seleccionar la razón Sharpe y esta razón la vamos a buscar maximizar cambiando las celdas que tenemos por este lado, que son los pesos de cada uno de los activos, y vamos a agregar una restricción. Esta restricción implica que debe de cumplirse esta condición para que Solver tenga presente a la hora de cambiar estas variables que les estamos diciendo. Entonces vamos a ver que la celda que tenemos de este lado, que es el total, debe de dar el 100% porque ningún portafolio puede tener mayor inversión que el 100% del capital disponible. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a ponerle en resolver. Y es así como tenemos este escenario en el cual pues la razón Sharpe es del 3.15% a través de invertir el 79% del capital en el activo 1 y el 21% del capital en el activo 3. De esta manera es que identificamos este portafolio a partir de las observaciones de rendimiento de estas variables, en el cual se maximiza el rendimiento y se minimiza el riesgo. Y básicamente esa es toda la información por esta herramienta. Creo que son bastantes herramientas y como comenté, vale mucho la pena haber pues mostrado toda esta lección, a pesar de que puede ser un poco larga. Pero para las personas a las quienes nos gustan estos temas de inversión, inclusive desde una perspectiva personal, es de extrema utilidad tener todos estos conocimientos. Nuevamente, este archivo descargable lo tienes en esta lección de oxígeno y nos vemos en el siguiente video.